Tenemos con nosotros al diputado José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza es diputado por Puerto Plata por el Partido Revolucionario Dominicano. Agradecemos, valoramos la presencia de José Ignacio aquí y necesariamente vamos a dividir la conversación en una parte congresional, en una parte de Puerto Plata y en la otra la que no le gusta a José Ignacio, que es la de su glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Comenzamos por ahí. ¿Qué posibilidad le ves, José Ignacio, a que el PRD entienda su rol de opositor y que se olvide de los dimes y diretes que parece que no van a conducir a ninguna parte? Bueno, ante todo, buen día. Es grato siempre el placer compartir con ustedes temprano en la mañana. Confieso que lo hago de manera cotidiana, claro, desde el confort de mi hogar. Mire, don Julio, a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano fluye hoy, siento que fluye hoy, un movimiento tendente a impulsar en el PRD algún nivel de entendimiento. Las nuevas generaciones políticas, los activos del partido que han surgido en los últimos procesos que ha vivido el Partido Revolucionario Dominicano a lo largo y ancho del territorio nacional, comienzan a solicitar un entendimiento de la cúpula, a fin de cuentas poder garantizar la permanencia del Partido Revolucionario Dominicano en el tiempo. Nosotros, algunos jóvenes sobre todo, que entendemos que el PRD es un instrumento valiosísimo no solamente de la historia sino del futuro del país, y que es la pieza de desarrollo, si se quiere, de las carreras políticas que hemos asumido, pues debe de una manera u otra ser conservado. Y la solicitud de volver a un cauce que nos permita a todos participar y sobre todo encauzar al PRD hacia mejores glorias, es el movimiento que siento que comienza a correr por las venas del partido. Y entonces, por encima de los grupos, por encima de las tendencias que hoy participan, entiendo que hay un movimiento que, respetando quizás su pertenencia o la militancia en torno a uno de esos grupos, comienza a fluir la idea principal de que un entendimiento es necesario, es más, es vital. Y sobre todo en momentos en el que el país requiere de un partido de oposición fuerte, en el que no hay ningún instrumento que limite el poder de los que hoy nos gobiernan, la necesaria rectitud de un partido de oposición en su utilidad, pero siempre vertical en sus posiciones, también es un reclamo no solamente de las nuevas generaciones políticas que convergen a lo interno del partido, sino de la sociedad en sentido general. Yo soy de los que entiendo, don Julio, que en un tiempo prudente, en poco tiempo, el Partido Revolucionario Dominicano, claro, impulsado por esa inyección que usted mencionaba en su comentario inicial, pues encontrará un cauce nuevo que permitirá al PRD volver a reencontrarse y volver a ser un partido útil a los propósitos de la sociedad y de las nuevas generaciones que comienzan a participar en política. Es que es un caso único en que la dirigencia es que está dividida, porque el PRD no quiere división. Si tú vas, por ejemplo, a tu provincia y tú no encuentras problema en tu provincia, si surge un movimiento provincial, municipal en todo el país, a lo mejor pueden obligar a la dirigencia a someterse al orden, que son los que tienen el desorden. Hoy tiene usted tanta razón que menciono como ejemplo el último proceso político que vivió el país, que fue la elección del ADP, por ejemplo. Sí. A lo largo y ancho del territorio nacional, en todos los municipios del país, el PRD llevaba una sola plancha. A niveles municipales o a niveles de los distritos educativos, el PRD logró una unificación alrededor de una plancha. Pero entonces, en relación a la dirección nacional, el PRD se vio dividido en tres. ¿Verdad? Uno apoyaba a una candidata específica y bueno, el otro grupo se fragmentó en dos. Lo que quiere indicar que su argumento tiene toda la solvencia del mundo. Pero ustedes no quieren decir quién fue que dividió la ADP, porque había una mujer que todo el mundo sabía que esa iba a ganar a nivel nacional. Sin embargo, crearon dos. Pero vamos a otro tema. ¿Qué posibilidad hay de que municipalmente se produzca un movimiento de abajo para arriba? No, está sucediendo. Así lo percibo yo. Percibo que comienza a fluir en el PRD un grupo... Por ejemplo, yo creo que tú y Ginette no tienen problema en Puerto Plata. No, ninguno. ¿Nunca? En lo absoluto, ni nunca lo habrá. Pero
Creo que comienza a fluir un movimiento a lo interno del partido que sobre todo se cansó. Se cansó a no generar acuerdos, se cansó a no encontrar un cauce, se cansó a que la idea que cursa a lo interno del partido, que parecía una lucha de principios, terminó siendo de grupos. Y entonces esa lucha grupal de ver efectivamente los liderazgos donde residían y sobre qué plataforma podía ¿Tú te el futuro del atreverías a país decir caminar. dónde está el nudo? No, es que el nudo del PRD es mucho más profundo que esta crisis. En el PRD no hay lealtades, don Julio. En el PRD se ha perdido la lealtad con el partido y entre nosotros. Y entonces los intereses generales sucumben ante los particulares, no entendiendo que a veces para lograr intereses particulares tienen que hacerse posibles los generales. En el PRD hace falta una refundición, que inclusive sus militantes renueven sus votos y que los motivos en virtud del cual nos hicimos miembros del PRD puedan ser renovados. La problemática del PRD es mucho más profundo que una convención. ¿Y tú no consideras que las personas llamadas a propiciar la unidad lo que están propiciando es la división? Por ejemplo, es sorprendente el trabajo de los viejos. ¿Por qué los viejos no propugnan, los viejos robles? Ellos son los que más están dividiendo. Bueno, ustedes los jóvenes han producido un mejor efecto que los... Hay que diferenciar, ¿verdad?, dentro de esa clase más antigua en el ejercicio político, ¿verdad?, diferenciar el posicionamiento de algunos. Ahora, lo cierto es que parecería que en la juventud, que usualmente goza de mayor nivel de volatilidad por el nerviosismo que tradicionalmente acompaña en su ímpetu la juventud, pues la juventud hoy está en una posición de mucho más ecuanimidad y en deseo de que se solucione la crisis que las clases generacionales más antiguas, quizás porque nos preocupa más la suerte de nuestro instrumento en relación a nuestro propio futuro. Quizás como las clases generacionales más antiguas sufren por la historia del partido, pero no así por el futuro, quizás la idea de luchar más radical por posiciones que pueden entender en manera oportuna las importantes. Diputado, pero al parecer hay un tema que va a unificar al PRD, al menos en la Cámara de Diputados, que es con la reforma fiscal. ¿Se siente ese ambiente de que el grupo de Hipólito Mejía está opuesto a la reforma, a esa propuesta, y el grupo de Miguel Vargas también? Yo creo que a lo interno del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano hay unidad, ¿verdad?, en torno al rechazo de una posible reforma fiscal. Ahora, debo vaticinar que es un proceso que apenas comienza. Y entonces, en la discusión inicial de un proyecto, puede que la posición sea una y posteriormente, digamos, el entendimiento de cada legislador haga que pueda fluir, ¿verdad?, sus posiciones en relación a tal o cual tema. Pero luce, por el conversatorio que he tenido con mis colegas diputados de ambos grupos, que hay un deseo de votar de manera negativa por la pieza que será presentada al Congreso Nacional. ¿Cómo será? ¿Perdón? ¿Su voto cómo será? No, yo votaré de forma negativa, tengo que hacerlo, porque en República Dominicana entiendo yo que antes que hablar de una reforma fiscal tenemos que hablar de una reforma moral. La corrupción en República Dominicana se robó nuestro pasado, ha hecho suyo el presente y pretende quedarse con nuestro futuro. No es posible que un país pobre como el nuestro, entidades como el Foro Económico Mundial o Transparencia Internacional dé cuenta que la República Dominicana es el país que goza con el mayor nivel de corrupción gubernamental de todo el mundo. Pero también votaré de manera negativa porque entiendo que antes de hablar de reforma fiscal tenemos que hablar de una reforma al sistema electoral. Pero esa corrupción es del gobierno del 2003. Es de todos los gobiernos, es histórica. Según quizás. Leonel es del gobierno del 2003. Pero de manera puntual ha incrementado tanto porque de una manera u otra la morbosidad, la moral ha caído sucumbida ante las presiones o ante la acumulación de yo quiero preguntar algo. Desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista político, ¿ese ranking de corrupción es verdad? ¿Nosotros estamos en ese lugar? ¿O eso es política que se repite? No. ¿Eso es verdad? El último informe de competitividad. La fuente quisiera yo saber. La fuente es Participación Ciudadana. Imagino. Pero señor, el problema es que Leonel Fernández era el jefe de ese gobierno 8 años y es una acusación directa que le están haciendo a ese gobierno. Él dice que no. Bueno, Transparencia Internacional es un organismo que tiene muchísimos años ahí. Participación Ciudadana es su socio. Y es miembro de las Naciones Unidas ellos. Su partner, no, es una ONG. ¿Es una qué? Es una ONG. Pero debo decirle que no solamente Transparencia nos trata en su último informe mejor que el Foro Económico. El Foro Económico Mundial
que claro, la forma en la que toma los levantamientos de información es diferente a transparencia, da cuenta que de 144 países medidos en su último informe de la competitividad global, somos el número 144. Pero quería decirle, don Julio... Y la República Dominicana participa en ese foro, porque el No, presidente Fernández no se pierde un evento. Efectivamente. Pero yo soy lo que entiendo, y mi voto negativo estará impregnado, porque antes de hablar de reforma fiscal, tenemos que hablar de reforma al sistema electoral. La democracia dominicana hoy está enferma de muerte. Y el comentario del presidente Fernández de que invertiría 40.000 millones de pesos en el proceso electoral, a fin de cuentas cambiar la percepción del pueblo dominicano sobre el proceso, pues se dio, y se dio más. Diputado, y si nosotros no reformamos, este gobierno necesita arrancar. Si no reformamos, ¿dónde queda la gobernabilidad? Si no reformamos el sistema electoral, lo que sucedería, Gracie, es algo muy similar a lo que sucedió en un restaurante de un amigo mío, que cuando abrió su primer mes vendió 200.000 pesos y empató. Cuando el segundo mes aumentó sus ventas a 300.000, ganó 10.000 pesos. Entonces él entendió que aumentando el personal para dar mejor servicio y poniendo publicidad, podría aumentar sus ventas y ganar más dinero. Cuando al tercer mes vendió 500.000 pesos, perdió 200.000. Entonces hizo un mayor esfuerzo por invertir más en el propio restaurante para lograr mayor nivel de ventas y por tanto tener un nivel de beneficio específico. Logró vender 600.000, entonces perdió más. Asimismo creo yo que si nosotros no llegamos a las causas de que nos ha llevado al estatus donde hoy se encuentra la República Dominicana, lograremos mayor nivel de recaudaciones y sin embargo perderemos más, porque el problema no está en las sábanas, el problema está en las propias cunas, Diputado, si no reformamos el sistema electoral, Gracie, y perdóname, que es un tema puntualmente importante para mí, porque deseo seguir participando en política. Si no reformamos el sistema electoral dominicano, cada 4 años tendremos un proceso de reforma fiscal que impulsar. Diputado, déjeme recordarle que esa ley tiene ya 13 años durmiendo en el Congreso. El PRD ha sido culpable de que esa ley no haya sido aprobada. Porque también, fíjese ahora que están las vistas públicas para el conocimiento de la ley de partidos. ¿Cuál es la propuesta que ha llevado el PRD? Prácticamente una propuesta que es imposible llegar a un consenso. Entonces el tranque también lo tiene su partido con esa ley. No, parecería que a la clase política no le interesa aprobarla. Pero si el Partido Revolucionario Dominicano ha tenido en el pasado un comportamiento que no ha sido el apropiado, pues podemos reconocerlo. Ahora, yo soy un joven que comienzo a participar y por tanto la culpa que haya podido tener mi partido en el pasado no necesariamente es la mía. Yo quiero, como quiere la gran mayoría del PRD, un cambio, y como quiere la mayor parte de la sociedad dominicana, un cambio en la forma en la que hacemos política. Eso de que yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí. No le toca a ustedes, hay una generación que tiene 2 años ya. Perfecto. Ustedes tienen 2 años, tuvieron 2 años de diputados ahora, que son los diputados de los 6 años. Perfecto, y estamos desde el inicio impulsando un proceso que hoy no le interesa al oficialismo, porque sería una regulación a sí mismo. Y entonces, ¿para qué impulsar una reforma al sistema electoral dominicano cuando ellos comienzan a regular un sistema que lo ha permitido su permanencia en el poder? Es lo que alega y tiene derecho, es que no son cómplices del pasado. Y es verdad que pueden revertir la situación interna de ese partido. Pero la única forma de no complicarse de no implicarse en el pasado es con prueba, por lo menos que se sabe que ellos no tienen mayoría. El PRD no puede hacer una reforma, pero puede propiciar y presionar para que lo hagan. Y debo decirte puntualmente que las propuestas que ha hecho el PRD yo creo que deben ser mayores. Aquí las propuestas que ha hecho el Partido Revolucionario Dominicano sobre el proceso electoral, el sistema electoral, no contempla, por ejemplo, una mayor regulación de los partidos minoritarios. Yo soy de los que creo, por ejemplo, que en esa reforma al sistema electoral, algo que debería hacerse es la imposibilidad de llegar a acuerdos electorales en primera vuelta, para forzar que todos los actores del proceso podamos participar y presentar propuestas. Pero eso es que el PRD ha perdido en 5 ocasiones, por esas alianzas que se permiten en la primera vuelta. Y la forma en la que se utilizan esos partidos minoritarios. Pero qué bueno que tú tratar ese tema, porque el PRD nos tiene acostumbrados a propiciar reformas para resolver problemas inmediatos. Que no propicie los derechos de partidos pequeños pensando en que ellos se van a convertir en pequeños. Oye bien, que le puede pasar cuando la doble vuelta, el 50%, el voto en el exterior
y la doble vuelta, que todo se revirtió en contra del PRD. Todas las alianzas la hizo en primera vuelta. Oh, sí. Todo se revirtió. Vamos a hacer una pausa con el licenciado José Ignacio Paliza y volvemos en un momento. Bien, seguimos hablando con José Ignacio Paliza. Diputado, ¿cuál es su opinión acerca de los pronunciamientos de Leonel? ¿A qué se debe que él salga tan rápido a contestar asuntos que uno entiende que era función del gobierno hablar de ello, ¿verdad? Yo creo que es legítimo que cada persona, bueno, defienda una gestión personal suya. Aunque he entendido que es la historia, de manera puntual, la que mide, ¿verdad?, el paso de los hombres, no solamente por el gobierno, sino por el propio desarrollo de sus vidas. Ahora, quería puntualmente referirme a un elemento específico y que también contribuye al porqué de mi voto negativo a la reforma fiscal cuando se presente. Y es que en la República Dominicana hace falta también una reforma al gasto. Se le olvida al presidente Fernández que en el año 2004, a la salida del gobierno del presidente Mejía, el déficit fiscal era de cerca de un poco más de 6.000 millones de pesos. Pero que 3 años después, en el 2007, el propio presidente Fernández había logrado un superávit presupuestario de un poco más de 2.000 millones de pesos. Lo que quiero yo indicar es que qué sucedió en los últimos 5 años de gestión gubernamental que impulsó que de un superávit de 2.000 millones de pesos pasáramos a un déficit de casi cerca de 200.000 millones de pesos. Y la respuesta es que el gobierno y el gasto aumentaron a un ritmo mucho más acelerado que el propio crecimiento de la propia economía. Entonces no fue el déficit fiscal que creció. No, bueno, y puntualmente también habrá crecido el déficit cuasi fiscal hasta que se buscaron los correctivos inclusive de ley para poder recapitalizar el banco. Pero lo cierto es que la nómina gubernamental, para tener solamente un referente, en el 2004, que era cerca de 400.000 empleados, aumentó a más de 700.000. Lo que quiero yo decir que solamente en el gasto por concepto de nómina experimentamos un crecimiento de más de un 60% de la nómina. Esa posición... Pero igual, don Julio, en el pago, y perdone que lo interrumpa, de los servicios de la deuda, de una deuda pública de 8.000 millones de dólares en el 2004, aumentó a 24.000 millones de dólares. Lo que quiere decir también que la deuda pública del gobierno se triplicó, impulsando entonces un mayor nivel de inversión en el repago de la misma. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos 5 años de gestión del Partido de la Liberación Dominicana no fue otra cosa que una mala administración de las cosas públicas o de los pocos fondos públicos. ¿Esa posición suya es del opositor o del empresario? No, creo que hablo como ciudadano en sentido general. Yo no emitiría aquí un concepto ni una idea apasionada solo porque sea miembro de un partido, sino lo hago porque sea consciente de que las cosas las que digo son las que creo. Y puntualmente los números están allí, ¿verdad? Sí, y no es una crítica específica al presidente Fernández, es una crítica a la situación que vive el país. Frente a lo imposible, que usted sabe que esa reforma va, ¿no se puede mejor luchar para que sea lo menos traumática posible? Ya no, que va. Puntualmente tiene usted razón. Ahora, lo que yo quería emitir un mensaje hoy muy específico en mi intervención en la mañana de hoy, de que la reforma fiscal no contribuirá a una solución definitiva a los problemas que hoy cursa el país, que los problemas son mayores y que en la medida en la que recaudemos más dinero, si no traemos solución a los problemas que he identificado, pues puntualmente quizás se acrecente en el futuro la situación difícil de la economía del país. Entonces quería yo dejar puntualmente, levantar mi rechazo puntual, porque no creo que la solución sea la recaudación de más recursos cuando hay tanta tela por donde cortar. Bien. Finalmente, ¿qué proyecto tiene Paliza como legislador de Puerto Plata pendiente para después de la ley electoral y de la reforma fiscal? ¿Qué te gustaría presentar en lo que resta de gestión? Mire, don Julio, yo soy legislador de Puerto Plata, y Puerto Plata como tal, mi provincia, que creo que el país tiene una gran deuda con Puerto Plata, porque allí fue donde todo inició, y me refiero al desarrollo de su principal industria, que es, sin lugar a dudas, el turismo. Puerto Plata atraviesa una situación de gran dificultad. Hoy el 70-80% de nuestras habitaciones hoteleras están cerradas, y hace falta una impulsión de un cambio de modelo que no necesariamente resida
en la renovación de su infraestructura, que ha sido el esfuerzo último que ha hecho el Estado Dominicano con miras a Puerto Plata, y que también hace falta impulsión mayor en materia de renovación de su infraestructura, porque resulta que hoy, por ejemplo, Puerto Plata se ha convertido en una isla dentro del propio país y ha dejado de ser competitivos ante otros polos. En la medida en la que las vías de acceso a Puerto Plata no son las adecuadas y usted le ha generado acceso a Samaná y a Bávaro y Punta Cana de manera expedita, Puerto Plata ha quedado dentro del propio competencia por el propio mercado dominicano. Ha dejado de tener de ser ¿Hasta qué punto? competitivo. A mí me consta la situación de Puerto Plata. Tiene calificativos que no se le pueden ni señalar para no hacerle más daño. Pero eso se debe a falta de acción del gobierno o a falta de acción de un sector privado inepto, poco creativo y apático que tienen ustedes en Puerto Plata. Yo creo que son fuertes sus calificativos. Yo creo que ha sido una mezcla de ambas cosas. Hace falta una sinergia distinta, diferente. Tiene que usted saber también que el modelo inicial que utilizó el gobierno dominicano para desarrollar Puerto Plata no era sustentable en el tiempo, por la forma en la que se hizo de financiar empresariados y de la manera que luego, cuando tuvimos que competir con los grandes conglomerados internacionales, el empresariado puertoplateño no tenía las condiciones, ¿verdad?, en materia puntual para poder competir en un mundo difícil. Ahora, Puerto Plata, la idea de propiciar sinergias entre el sector público y privado quizás sea lo principal o lo fundamental. Pero Puerto Plata, y también debo decir que Puerto Plata tiene puntualmente cosas que quizás ningún otro polo turístico del país posea. Y es que Puerto Plata goza de la riqueza de estar adyacente su industria hotelera a un mundo de cultura y pueblo que no exhibe en ningún otro punto. Y al margen de esa realidad cultural y de pueblo, de ese choque con la identidad del propio pueblo dominicano que puede gozar cualquier extranjero, al visitar Puerto Plata también goza hoy de la fluidez de la propia naturaleza. Puerto Plata es una provincia que goza de 4 reservas científicas o naturales, con particularidades tan exquisitas como un santuario de manatí único en la zona del Caribe y de las Américas. Lo que quiero yo indicar que el modelo que hay que impulsar en Puerto Plata no solamente es el de la arena y mar, y del sol, sino también de lo que sí, pero atrás de la playa tienen está. arena, tiene mar, tiene recursos naturales, Tenemos todo. tiene aeropuerto, tiene más de 30 grandes hoteles y más de 100 hoteles medianos y pequeños. Sin embargo, con la misma infraestructura que tiene el este, Puerto Plata es una ruina, José Ignacio. Yo creo que estamos... Ahí hay más de la mitad de los hoteles están Sí, cerrados. el 70%. Y creo que hace falta un gran esfuerzo, no solamente del Estado, sino de crear esa sinergia con el sector privado que nos permita revitalizar una industria que está allí para poder proveer el mejor de los servicios. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Le pongo ejemplos específicos. Por ejemplo, en materia de promoción turística, el gobierno el año pasado invirtió 18 millones de dólares en promoción turística, no de Puerto Plata, sino de todo el país. México, por ejemplo, que es un competidor natural con nosotros, invirtió el año pasado 500 millones de dólares en promoción turística. Jamaica, quizás una isla del Caribe igual que nosotros, invirtió cerca de 90 millones de dólares. Lo que quiero yo decir es cómo podemos nosotros potencializar nueva vez Puerto Plata, presentar las nuevas bondades de Puerto Plata, la renovación de su infraestructura, lo bello que hoy está Puerto Plata, si no hacemos un esfuerzo desde el gobierno para poder promocionar de manera puntual al nivel que otros países del área la realidad que vive Puerto Plata. Bien, le damos las gracias al diputado José Ignacio Paliza, diputado del Partido Revolucionario Dominicano por su provincia Puerto Plata. Muchas gracias.